Dios. Preciosa reflexión. Ciertamente vale la pena duplicarla, triplicarla, llevársela a otros. Aleluya. Que están viviendo un evangelio de la comodidad y que necesitamos decirle: hey, esto es para ti. Oh, gloria a Dios. Quiero invitarle que abramos la escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 40. Vamos a estar leyendo únicamente el verso 8. Oh, gloria a Dios. Ha sido una bendición esta semana, ha sido una gran bendición. Es una bendición preciosa esta mañana, la alabanza, la adoración, la presencia del Espíritu Santo ministrándonos ahí en lo interno del corazón. Gloria a Dios. Salmos capítulo 40 y únicamente el verso 8 lo tenemos. Lo leemos como está escrito: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Padre bueno, te doy gracias por todas tus bondades y misericordias que has tenido para con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por esta mañana bendecida, Señor, donde tu Espíritu Santo nos ministró en el tiempo de oración, en el tiempo de adoración. Gracias. Ahora, Señor, háblanos a nuestras vidas. Toma el control, me deposito en tus manos. No quiero ser yo, sino tu Espíritu Santo trayendo la palabra en esta mañana, porque aún yo seré ministrado, Señor. Aquello que yo no puedo explicar, su Santo Espíritu lo haga entender ahí en lo privado de cada corazón. Pedimos su presencia en la palabra, en el nombre de su Hijo amado Jesús, lo hemos pedido, Padre. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Usted sabe que David era un gran compositor de salmos y los convertía en alabanzas. Y por eso fue conocido como el dulce cantor de Israel. Gloria a Dios. Que debió de haber sido agradable escuchar esos salmos en su original. ¿Verdad? Porque hoy tenemos bastante alabanzas sacadas de los salmos. Y las tenemos en cumbia, en rap, en todo, las tenemos ahora. Pero qué agradable debió haber sido oído, haber escuchado aquel salmo donde David le dice a Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Además de una alabanza, es la oración de David. Pero David está hablando por sí, pero también está profetizando. Porque estas palabras Jesús las usa en su vida. El agradar, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Oh, gloria a Dios. Honestamente, todos aquí estamos de acuerdo en que hacemos la voluntad de Dios. Amén. A nuestra manera. Si es cierto, no, si yo hago la voluntad de Dios los domingos y los otros días. No, yo hago la voluntad de Dios en mi matrimonio. ¿Lo aseguro? El hacer la voluntad de Dios, yo he aprendido que no es fácil. Amén. Pero también he aprendido que muchas veces hacer la voluntad de Dios no es agradable. Va en contra de mi estilo de vida, va en contra de mi deseo, va en contra de mis planes. Hacer la voluntad de Dios muchas veces no es agradable y no es fácil. Bien dijo el Señor que esto era para valientes. Aleluya. Así que quiero ministrarle la palabra bajo ese tema. Quiero la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Es una declaración. Es una declaración. Quiero la voluntad de Dios para mi vida. Porque asumimos que hacemos la voluntad de Dios. Asumimos porque no hemos sido confrontados con la palabra de Dios. Asumimos porque no tenemos entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para mi vida y por lo tanto asumimos. Esta no es la oración de un cristiano tibio y sin compromiso. No es un David que la dice por decirla. Ciertamente es la oración de alguien que se ha enfrentado a una realidad. No he estado haciendo la voluntad de Dios. He estado haciendo mi propia voluntad. Sí, amén.
consciente o inconscientemente he estado haciendo mi propia voluntad, hermano, pero enfrentarse a esa verdad no es fácil. Son procesos de quebranto, procesos de aflicción, transformaciones en conceptos, en ideas, para poder preguntarse ahora, Señor, ¿realmente estoy haciendo tu voluntad o estoy haciendo mi propia voluntad? En cada área de mi vida, porque a veces sí hacemos la voluntad de Dios en lo espiritual, en lo religioso más que todo. Asistimos a la iglesia 2, 3 veces a la semana, traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, saludamos a los hermanos, cargamos nuestra Biblia. Aparentemente estamos haciendo la voluntad de Dios, pero hasta ahí llega la voluntad de Dios en mi vida. ¿Y qué en mi hogar? ¿Y qué en mi matrimonio? ¿Y qué con mis hijos? ¿Y qué con mis padres? Hombre, si la voluntad de Dios está plasmada para toda la vida nuestra, gloria sea al Señor. Por eso le digo, esta oración no es la oración de un cristiano tibio, sin compromiso. Él no quiere la voluntad de Dios. A él estorba la voluntad de Dios, porque le impide vivir su vida como él quiere. Yo oigo gente que me dice, pastor, pero Dios así me ama. Y esa es una verdad, sacada de contexto, pero es una verdad. Yo sé que Dios te ama, porque nos ama a todos. Aleluya. Él ama al perdido. Amén. Totalmente perdido, Dios lo ama. Amén. Así que una verdad sacada de contexto. Yo sé que Dios te ama, gloria sea al Señor. Yo me estaba riendo con mi esposo un día de esto, una hermana que tiene ya años de no ir a la iglesia, años, y le dice a su hijo, voy a orar para que Dios te discipline, y vas a ver que Dios me oye. Yo, wow, años de no tener vida cristiana, pero va a orar, y el genio que ella tiene va a obedecer su oración. Hermano, así nos engañamos los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque sí queremos la voluntad de Dios. Sí queremos, o sea, realmente estamos aquí porque queremos hacer la voluntad de Dios, solo que no la conocemos. Amén. No la conocemos a profundidad. Jesús amó hacer la voluntad del Padre y no lo encontramos en todo su andar, desde niño hasta los últimos días de su vida. No lo encontramos haciendo su voluntad. Hermano, ¿y fue agradable? No, no fue agradable. ¿Fue fácil? No fue nada fácil. Pero hizo la voluntad del Padre. Amén. Oh, gloria. Entonces yo le pongo esto en la balanza para que usted se dé cuenta cuánta voluntad de Dios estamos haciendo en nuestra vida. Necesitamos venir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. El hacer tu voluntad en un tiempo presente, continuo, activo. Hacer tu voluntad hoy, mañana, pasado mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año, el resto de mi vida. Enséñame a hacer tu voluntad. Amén, amén. Saben que hasta como pastores hacemos nuestra propia voluntad. Un día invité a 17 pastores a levantar un grupo de oración. Yo le dije, pastor, quiero que nos reunamos solo a orar por nosotros, por tu esposa, por tus hijos, no la iglesia, no, solo por nosotros, porque nadie está orando por los pastores. Es decir, a un nivel fuerte. Oh, siervo, los lunes yo no puedo. Otro me dijo, hermano, yo ya tengo grupos de oración en mi iglesia. El otro me dijo, no, hermano, tengo una agenda apretada. Al final me encontré con que andaban probando la yunta de bueyes, andaban recorriendo la finca, se acababan de casar, todos tenían una excusa. Y son los que dan a conocer la voluntad de Dios al pueblo. Y yo, wow, qué tristeza, qué tristeza. Porque hacer la voluntad de Dios es dejar mi agenda a un lado. Amén. El hacer la voluntad de Dios. O sea, yo hago la voluntad de Dios ahora. Aleluya. Probablemente en el pasado no la hice, pero ahora la conozco, la voluntad de Dios. Gloria a Dios. La voluntad de Dios es que yo esté todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Amén. Desde ahí salimos aprobados, ¿verdad? Todos los días venimos al culto. Y ahí tenemos todas las justificaciones válidas delante de Dios. Y eso es lo que está diciendo David. Yo hago la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios no es fácil. Honestamente no es fácil. El Señor nunca nos va a pedir que hagamos lo fácil tampoco. Y eso me gusta. Él siempre me pide lo que me reta, lo que me trae compromiso.
Dice que el apóstol Pablo tuvo entendimiento que hacer la voluntad de Dios no era nada fácil, nada agradable. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas diciéndoles que él está orando para que ellos puedan entender la voluntad de Dios y hacerla. Amén. Venga conmigo a la carta de Colosenses. Gloria al Señor. En el capítulo 1, los versos 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Usted va a encontrar. Oh, gloria a Dios. Escuchen cómo dice la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Oh, gloria a Dios. Ahora que yo conozco la voluntad de Dios, yo voy a dar buenos frutos, yo le voy a ser agradable, yo voy a crecer en el conocimiento de Dios, porque lo conozco y conozco su voluntad. Amén. ¿Lo podemos hacer en nuestra naturaleza caída? No. Hermano, yo no quiero tomar la Biblia y sentarme una hora a leer Biblia. Yo conozco gente que la Biblia es para sus vidas la anestesia. Tiene insomnio, agarra la Biblia. Después de 5 minutos, bien privado. Santo remedio, ya no se toma una pastilla para dormir, lee la Biblia 5 minutos, ya tiene sueño. Oh, gloria a Dios. Así que la perfecta voluntad de Dios tendrá que ser dada por el Espíritu Santo. Hermano, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, desde que nosotros nos dimos cuenta, los apóstoles, los hermanos que caminan conmigo, los otros siervos, nos dimos cuenta, allá en Colosas hay un grupo que está creciendo, hay un grupo que está buscando de Dios, hay un grupo que está pagando el precio. No cesamos de orar para que conozcan la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Para que conozcan la perfecta voluntad de Dios en las debilidades, para que conozcan la perfecta voluntad de Dios en las pruebas, para que conozcan la perfecta voluntad de Dios en el día de la aflicción. ¿Sabe que hay gente que pierde la perspectiva en cada tiempo? Pero ¿cómo hacer la voluntad de Dios que esté en cuidados intensivos? Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Estaba grave mi mamá y empecé a llorar en la presencia de Dios. Me metí unos días de ayuno y le dije: Padre, te pido por la salud de mi madre, déjeme un tiempo más. Y usted sabe, uno derramando su corazón delante de Dios. 7 años más vivió mi mamá de una sentencia de muerte. Gloria a Dios. 7 años más adelante llego a visitar a mi madre. Yo llegaba continuamente y la encuentro sentada en el patio curándose una llaga en el pie. Y le digo: madre, qué feo se ve esa llaga. Pero ella está sentada y así hay 3 sacos de basura, porque ese día pasaron recogiendo la basura. Están 3 sacos de basura, está sentada. Permítame, yo la voy a curar, madre. Y empecé a sobarle y a curarle. Yo: no me gusta cómo veo esto. Aunque le duela, yo le voy a prestar. Y saqué 3 gusanos de este tamaño. Yo lloré, me enardecí, me exalté. Agarré a mis hermanas y las levanté, les pegué una arrastrada como de 10 kilómetros. Sí, gran arrastrada que les pegué. Yo me molesté de ver que mi madre estaba ahí, viéndose el pie ella sola con incomodidad. 3 gusanos. Me ardió mi corazón. Yo estoy orando en la noche y me dice el Señor: ve y pídele perdón a tus hermanas. Oh Dios, han descuidado a mi madre, Señor. No viste 3 gusanos, le saqué de su piecito. A ellas estaban en sus cuartos con sus esposos, con sus hijos. Mi pobre vieja a la par de 3 baldes de basura. Usted sabe, yo queriendo convencer a Dios que Él estaba equivocado. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Amén. Le decimos a Dios: momento, la cosa no es como usted me dice, Señor. Yo estoy orando y orando y me dice el Señor: irás a pedirle perdón por tu causa. Tu madre está así. Por mi causa, Señor. Yo la amo a mi viejita, yo la bendigo a mi viejita.
cada 2, 3 días estoy donde ella, me quedo 3, 4 horas conversando con ella. Bueno, mi esposa me llegó a decirme que yo era mamita. ¿Se puede imaginar cuánto tiempo pasaba con mi mamá? Sí, yo creo que aquí no hay esposas que hayan dicho eso de sus maridos. Y miren qué tremendo, y era cierto, pasaba más tiempo donde mi mamá. Entonces me dolía aquello y me dice el Señor, hace 7 años mi voluntad era tomarla para que tuviera reposo, mas tú te humillaste en mi presencia para que te diera cara. Pero en mi voluntad yo no quería que sufriera esto, yo no quería que sufriera aquello, yo no quería que pasara aquello otro. Oh hermano, si yo hubiese conocido la voluntad de Dios en aquellos días, jamás habría pedido que me dejara a mi madre. Pero no conocía la voluntad de Dios, no me interesaba la voluntad de Dios, me interesaba lo que yo quería. Amén. Señor, pero ¿por qué me lo permitiste? Y me dijo el Señor, porque eres egoísta. Porque tú nunca sentiste el dolor que ella sentía. Tú nunca viviste las humillaciones que ella vivía, porque mis hermanas la humillaban. Mi hermano mayor en ese tiempo, en sus 7 años, un día llegó ebrio. Él era del ejército. Y le dijo, si tuviera el AK que ahorita te dejaré todo el magazine. Yo tuve problemas con mi hermano mayor por eso. Mis hermanas, una de mis hermanas me dijo, mira, nunca me vuelvas a tocar a mi hija. Si yo le escucho y respetando a mi madre, te la voy a castigar 1 y 1000 veces. Sí, pero es que mi hija, vos tenés que ponerme queja. De aquí que yo te vuelva a ver cuando te pongo queja. La escuché alzándole la voz y faltándole al respeto a mi madre. Y mi hermana me dijo, si me la volvés a tocar te echo preso. Ok. Hermano, la voluntad de Dios es difícil. Así que no volví a tocar a mi sobrina. Cuando mi sobrina tiene 15 años, yo llego a visitar como siempre a mi mamá y encuentro a mi hermana un ojo morado y un gran chichote en la cabeza. Yo dije, ¿qué te pasó? La Valeria me pegó. Me tiró al suelo, me dio contra el piso, tocame aquí y me pegó un golpe en el ojo. Mira, morado el ojo. Y yo, gracias Señor, ha bendecido grandemente. Aleluya. No, porque algunos entendemos así de esa manera. No entendemos de otra manera. Era la voluntad de Dios que se reprendiera a su hija. Era la voluntad de Dios que se le enseñara a respetar a aquella anciana. Por eso le estoy hablando de que la voluntad de Dios no es agradable. Que prevalece mi voluntad. No me toques a mis hijos. Hijos malcriados, rebeldes y todo lo demás. Hasta ladrones son. Pero va a prevalecer mi voluntad como abuelo, como padre. No me diga. Si que hemos aplicado la voluntad de Dios a lo religioso nada más. Como que esa fuera la única parte en la que Dios me pide que yo respete su voluntad. Y en todo lo demás, haz la tuya. Por eso les digo, pedirle a Dios, Señor, quiero conocer tu voluntad. El apóstol Pablo tiene que orar para que la iglesia conozca la voluntad de Dios en el tiempo de la aflicción. Hermano, estoy en una cárcel, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Aleluya. Muchas veces me he topado con gente desesperada por cumplir horarios. Y yo, cálmese, hermano, cálmese. Tenga paz, que esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios? Si usted no lo quiere creer, yo he tenido atrasos que me han librado de la muerte. Yo he tenido atrasos que me han librado de peligros. He tenido atrasos que me han dado grandes enseñanzas. Grandes enseñanzas. Hermano, usted no tiene idea. Vengo de un departamento que se llama Diriamba, voy para Managua porque tengo una campaña ese día, tengo que estar ahí, pero voy con un evangelista y se suelta del estómago el evangelista. Y tengo que meterme a una gasolinera, a otra, voy a 60 kilómetros de Managua y pasé como por 4 gasolineras. En otras palabras, ya no llegué a tiempo a la iglesia. ¿Qué pasó? Llegó un hermano pastor a buscarme y le dijeron, pastor, ya que vino, predique usted. 11 almas aceptaron a Cristo ese día. Esa era la voluntad de Dios. Yo buscando evangelista en otro departamento. Y yo me decía, hermano, no entendemos la voluntad de Dios. Honestamente, no la entendemos. A veces, hasta el dolor es la voluntad de Dios.
Yo lo aprendí. Yo ahora no me apresuro. Señor, te pido que los hagas, Padre, si esté en tu voluntad. Aleluya. Si esté en tu voluntad. Y testifícanos. Queremos conocer tu voluntad. Oh, gloria a Dios. Así que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y miren qué tremendo. A nosotros vemos a un David que le pide, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. ¡Ey, qué tremendo! Un tipo bien espiritual. Un tipo que entiende las cosas. Déjeme decirle que David está pidiéndole a Dios o está agradeciendo a Dios hacer la voluntad porque mucho tiempo vivió en su propia voluntad. Y cuando él anduvo en su propia voluntad, descendió. Cuando él anduvo en su propia voluntad, le dio la espalda a Cristo. En su propia voluntad, él se hundió en el pecado. El mismo Salmo, David lo dice. En el verso 2, miren qué tremendo. Estamos en el verso 8, pero en el verso 2, David declara esta palabra diciendo: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué hacía David en el pozo de la desesperación? ¿Qué hacía David en el lodo cenagoso? En el pecado. Estaba metido completamente en el pecado. Esto fue porque David hacía su propia voluntad. Amén. A eso nos va a llevar nuestra propia voluntad. No te juntes con ellos. Y ahí va el muchacho rebelde juntándose con lo que su padre le dice que no, haciendo su propia voluntad. Estoy hablando de cristianos. Cristianos haciendo nuestra propia voluntad. Y ahí el Señor nos ha hablado a través del padre, la madre, un hermano mayor, una abuela, qué sé yo, nos ha hablado y vamos nosotros haciendo nuestra propia voluntad. Amén. Entonces le pasó a David. Ahora David se encuentra clamando a Dios en el día de la desesperación, se encuentra clamando a Dios en el día de la angustia, metido en el lodo cenagoso. Todos sabemos que el lodo es símbolo del pecado y del pecado al extremo. Así que David, ahora aquel adorador, aquel hombre que tiene comunión con Dios, se ha descuidado y está metido en el lodo cenagoso. Y no habla de las pruebas matrimoniales, no habla de los problemas de reino, literalmente. Está hablando de su vida de pecado. Sí, porque él no dice, mi matrimonio es como que estuviera en el pozo de la desesperación. No, él no está hablando de esto. Está hablando literalmente de su vida. Por eso David concluye diciendo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, porque ya hice la mía y me tiró al polvo y me llevó al pecado y me revolqué en el lodo cenagoso. Hacer mi voluntad me desconectó completamente de la vida de Dios. Amén. Hermano, cuando yo veo a un hermano que se va de la iglesia, yo sé dónde va a terminar. Y me duele. Y los busco y les digo. Y muchos de ellos han terminado en unas desgracias terribles. Terribles. Ahora yo le digo a la iglesia, hermano, si alguno le quiere dar la espalda al Señor, respeto su decisión. Porque a cambio, andar detrás y detrás y detrás, recibí ofensas, humillaciones, amenazas de muerte, buscando una familia. Llegó un tiempo en que el hermano me dijo: mira, ahí no me volvás a poner el pie aquí, porque si me lo volvás a poner te voy a encajar el machete. Y me sacó el cajón. Y dice: no, hombre, yo creí que me iba a hablar como hombre. Eso hacen los maricones. Sacan machete. ¿Por qué no salimos afuera y nos armamos la fiesta? Vengo a decirte que Dios me mostró la destrucción de tu casa. Me duele la destrucción de tu casa. Por eso vengo y eso te ofende. Nos vemos. 3 meses después, sus hijas, 3 niñas muy lindas, 16, 15 y 14, en la prostitución. Dios me lo había mostrado. Yo se lo fui a decir. Hermano, él no quería la voluntad de Dios. Hermano, Dios me lo mostró. Dios me lo mostró. Esto y esto y esto le va a pasar a tus hijas. Ven, cuántas veces el pastor nos ha predicado la voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos con esa palabra? La olvidamos. Santiago dice que somos oidores olvidadizos. Se nos olvida la palabra.
Se nos predicó acerca del amor fraternal. Allá en Nicaragua decimos lo mismo nos da Juana que Chana. Es la misma Juana. Nos da lo mismo, no nos transforma, no nos cambia. Y allá el pastor nos predica de la unidad y el pastor nos predica de tanta cosa. ¿Cuánta palabra de esa está transformando mi vida? Amén. Ninguna. Hace 38 años mi pastor predicaba para matrimonios. Y él dijo: hermano, si usted no se sienta a su esposa en su pierna, otro se la va a sentar. No, eso lo guardo. Eso lo guardo. No, hombre, hay palabras que las tenemos que retener, guardar para dejarnos transformar. Amén. Ahora David puede dar gracias a Dios porque ahora conoce la voluntad de Dios. Pero cuando la desobedeció, descendió al lodo cenagoso. Dios no quiere que usted lo haga. Amén. Dios no quiere, pero tiene que conocer la perfecta voluntad de Dios. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Que Dios no te va a obligar a hacer su voluntad. Amén. Dios pudo haber tratado con Esaú y decirle: detente, lo que vas a hacer es una gran destrucción sobre tu descendencia. Vas a poner maldición sobre tu descendencia. Detente. Y él habría reflexionado: yo lo dejo. No, es que esa es mi voluntad. Yo quiero un plato de lentejas. Y yo quiero lo que quiero ahorita. Aleluya. Voy en un bus y me dice el Espíritu Santo: Edgar, desciende y ve donde mi sierva fulana. Ay, Dios, esa hermanita, Señor, es cosa seria. Señor, voy a ir otro día porque voy para tal parte. No me digas, me pasé donde era la parada, dolor de estómago. Sí, Señor, ya entiendo, en la próxima parada me bajo. Y me tocó caminar. Llego donde el hermano y me dice el Señor: ahí te daré palabras para ella. No tengo nada que decirle, pero bueno, voy a ir. Yo, que la paz de Cristo sea en este hogar. Y ese milagro, mira, a mí me encanta cuando me reciben así. A mí me encanta, por todo lo que me quieren decir. Nunca viene, quién sabe a qué viene, recogiendo chicos. Yo no entiendo así, ¿verdad? A lo mejor no es así. Pero bueno, hermana, Dios todavía obra milagros. ¿Qué anda haciendo, pastor? Dice el Señor que usted tiene algo que decirme. No tengo nada que decir. Ah, pues nos vemos. Y no quiere un café. Decía Gallo Pinto, sí. Ah, no, ya se lo hago el Gallo Pinto. Entré y dijo a preguntarme: ¿y qué es lo que le tengo que decir? ¿Y qué es lo que le tengo que decir? Y yo, ¿qué sé? Dios me dijo que usted tiene algo que decirme. Y viene la niña y le dice: mamá, decirle al pastor de una sola vez: mire, pastor, 15 años, es que estoy embarazada. Oh, qué bendición. Entonces vamos a orar por ti, Padre. Yo bendigo ese embarazo y todo el asunto, ¿verdad? Hey, te felicito, niña. Yo había venido exhortando a esta madre que dejara de vestir a la niña para el mundo, que dejara de adornar, porque la niña estaba desarrollando hermosa, pero 15 años era una bebé. Yo, hermana, no lo haga. Mire, el diablo no ve una bebé, el diablo ve una mujer. Por favor, hermana, no lo haga. Y un día me dijo: pastor, le quiero hacer una pregunta. Sí, hermano, usted se quiere comer a mi hija, ¿verdad? No, y no solo yo, hermana, pregúntele a Orlando Díaz, 87 años, y pregúntele al viejito que no la quiere comer. Así como usted la viste, como usted la exhibe, el mundo la codicia. El día que esta niña tenga un embarazo, no la quiero ver haciendo cuadros dramáticos. Así que ese día llego, pastor. Yo, bueno. Hermano, eso es lo que le tenía que decir. No, pero ya me voy. No, dígame, pastor. No, nos vemos. Cuando estoy en la puerta, ya para ir a la calle, me agarra y me dice: pastor, ¿qué es lo que le tenía que decir? Dice el Señor que no le pongas maldición a tu descendencia y a la descendencia de ella por lo que tú quieres hacer. Pastor, mi mamá ya hizo la cita en Ixchen. Dentro de 3 días me hacen el aborto. Ya hizo la cita. Yo, hermana, usted haga lo que usted crea correcto. Yo no tengo problema. Sí, es que no es usted el que va a pasar la vergüenza. No, usted nomás me das una palabra de maldición. Quiero ver cuando a sus hijas les pase esto. Y yo, hermana, usted haga lo que usted crea correcto. Ahora ya pagó. No pierde ese dinero, llévela.
y que no será pecado. No, ya en su corazón ya no lo es, hermano. Tal vez en el mío, pero en el suyo no. Y si en el suyo no es pecado, usted hágalo. No lo hizo. ¿Quería saber ella la voluntad de Dios? No. Se ofendió, me dio una palabra de maldición para mi casa. Oiga, ella no quería saber la voluntad de Dios, ella quería su propia voluntad. Así estamos actuando los cristianos. Hermano, en asuntos difíciles prevalece nuestra voluntad y no la de Dios. Sí, no, es que yo no puedo, es que yo, y tanta excusa y tanto pretexto y tanta justificación para probar lo malo. Esa es la iglesia de Dios. No quiere la voluntad de Dios en nada. En nada, no quiere la voluntad de Dios. Aleluya. Hermano, he vivido tantas veces gente que no quiere la voluntad de Dios. Tremendo, duele, porque tú sabes lo que viene cuando hacen su propia voluntad. Tú sabes lo que van a vivir, lo que van a enfrentar, y uno quiere decirle, no, espérese, esa no es la voluntad de Dios. Venga conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Gloria a Dios. Bendito sea Dios que Él no se queda sin testimonio. Evangelio de Lucas, capítulo 12 y el verso 47. Me da un amén cuando esté ahí. Aquí hay una historia, pero me interesa este versículo donde Jesús dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La iglesia está siendo azotada. Amén. Hermanitos que tienen años de estar siendo azotados y todavía no quieren la voluntad de Dios, metidos en su rebeldía. Hermano, yo me imagino cuando Dios planta la iglesia Aposento Alto. Yo me imagino a Dios que prepara el terreno y pone las condiciones y pone todo, y Él empieza a plantar a Godofredo una plantita, a su amada esposa otra plantita, a sus hijos y a cada uno de nosotros. ¿Para qué creen que nos plantó? Para que ahí creciéramos, para que ahí diéramos fruto, para que ahí fuéramos una bendición. ¿Verdad que sí? Dios nos plantó. En cualquiera que sea la iglesia donde Dios nos llevó, Él nos plantó para que ahí creciéramos y ahí diéramos fruto. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros los arbolitos de Dios? Nos desarraigamos. No me gusta este lugar, así que yo me voy y me voy a plantar a la iglesia del pastor tal, del apóstol tal, y se fueron y se plantaron por sí mismos. Díganme que van a ir a lo mejor. Y se fueron a la mejor iglesia. Hay mejor alabanza, ahí hay mejor comodidad, aire acondicionado, cuántas cosas más. Y se secaron. Porque no era la voluntad de Dios. Era mi voluntad. Aquí me siento mal, me siento incómodo. Aquí solo contra el pecado predican. Aquí nos dan duro. Este pastor nos exhorta y que ni mi papa me exhorta así. Y desarraigue y váyase a plantar al desierto si usted quiere. Y se van a morir. Y van a venir los azotes. Eso es lo que está viviendo la iglesia de este tiempo, hermano. Aquel que conociendo la voluntad de su Señor no la obedeció, no se preparó. La iglesia no ignora la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuánto tiempo tenemos de estar en Cristo Jesús? No ignoramos la voluntad de Dios. Y usted me va a decir, hermano, ¿pero qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está expresada en nuestra santidad, en nuestra obediencia, en el temor de Jehová, en el celo santo, en la fe, en la fidelidad. Ahí está expresada la voluntad de Dios. Estaba en Guatemala en un aniversario de una misión y vi venir al pastor central y a la par traía una joven, muy bonita la joven, ahí es normal. Y Dios lo bendiga, pastor. Dios te bendiga, hija. Me dice, pastor, se la presento, ella es mi esposa. Si tengo una niña a la par de este pastor. Pero está bien, a veces Dios bendice de esa manera. Sí, es que yo me separé de mi esposa y pasé 7 años solo. 7 años orando por una esposa.
y Dios fue fiel y Dios fue lindo, me dio esta esposa. Y Dios lo hizo. Voy a empezar a orar. No sé si me funcione a mí, tal vez él es más especial que yo. Y quiero decirle algo. Cuando yo estaba con mi esposa, ella no amaba la obra y la obra no la amaba a ella. Pero desde que estoy con esta joven, ella ama la obra la ama ella, y mire cómo ha crecido la iglesia. 3,000 miembros. Esa es la voluntad de Dios. No es vuestra santificación la voluntad de Dios, es vuestra inmundicia. ¿Cómo justificamos nuestra carne? ¿Cómo lo justificamos si nos decimos a nosotros mismos, esta fue la voluntad de Dios? Él me cambió el esposo, él me cambió a la esposa, esa fue la voluntad de Dios. Amén. No, hermano, déjeme decirle que ese es otro evangelio, no es el de Cristo. Amén. Porque nos inventamos nuestro propio evangelio. La iglesia de Galacia lo estaba haciendo. El Espíritu Santo de Dios le habla y le dice, oh Gálatas insensatos, se han hecho otro evangelio, el evangelio donde prevalece mi voluntad. Por eso le vengo diciendo que la voluntad de Dios no es agradable. Por eso tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Sí, hermano, yo no la puedo hacer en mi propia fuerza. Vean cómo lo dice en el Salmo 143. Gloria a Dios. Y en el verso 10, yo tengo que orar en esta dirección. 143:10. Amén. Dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gloria sea al Señor. Yo sé que tú eres mi Dios, por lo tanto, Señor, enséñame ahí en lo interno de mi corazón, ahí en mi espíritu, enséñame a hacer tu voluntad. Guíame, Señor, a tierra de rectitud, al camino de integridad, al camino de obediencia, al camino del temor de Jehová, al camino de santidad, al camino del celo santo. Guíame tú, Señor, porque yo solo no puedo. Aleluya. Mi carne me tira al pecado, Amén. a la complacencia, al disfrute. Mi carne me tira al vacío. No, puedes ver un poquito de porno, poquito. Recuerda que eres pastor, no veas mucho. Nos puede tirar a la debilidad, con facilidad nos pervierte. Y como nadie me ve, es privado. No, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Aleluya. Que no la estoy Amén. haciendo. Me estoy deleitando en cosas de la carne. Padre, mi mente se está desviando. Estoy yendo tras las bendiciones y no tras usted, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad todos los días de mi vida. Amén. Cada área de mi vida. Guíame a tierra de rectitud, al camino correcto. No quiero ir haciendo mi propia voluntad. Ya la hice una y otra vez. Y cada vez que hice mi voluntad, tropecé. Aleluya. Y me encontré otra vez en el lodo cenagoso. De pronto creemos que pecar contra Dios fue ir a embriagarse, caer en adulterio. No, hombre, dejarse llevar por la ira es grave ante los ojos de Dios. Y ese era mi problema, con el que tropezaba una y otra y otra y otra y otra, y pasaba tropezando todo el año. Un día un hermanito lindo me faltó el respeto y le dije, mire, varón, mejor váyase. Sí, hermano, te gusta que te diga la verdad. No, mejor váyase porque te está tocando el botón de peligro. Y cuando tocan ese botón de peligro, ya no soy yo. Ya es el que mora ahí adentro, el que está sujeto, aquel que mi Cristo tiene amarrado y se suelta. Si fuera hombre, no, como no, pum, pum, pasó por encima de una banca el hermanito, a caer al otro lado de la banca. Va, levántese, vamos a seguir la fiesta. Me acusaba de que yo vivía con la esposa de él. Yo, hermano, dijiste que vivía con Julio, con Carlos, con Javier, con Edgar, hasta con el pobre hermano Orlando Díaz, el hombre de 80 años. Hasta con él dijiste que vivía. Y ahora vienes conmigo. No, papá, yo sí te voy a enseñar a respetar. Yo sí te voy a enseñar a respetar, topaste mano.
En el nombre de Jesús recibe. Bien. Ni él ni yo hicimos la voluntad de Dios. La ofensa me movió de mi lugar. Esa era la voluntad de Dios. En ningún momento tenía derecho. No, ya los había rendido en la cruz del Calvario. Ya no tenía derecho. Yo los rendí el día que vine a Cristo. Pero todavía prevalecía mi voluntad. Yo me encuentro tropezando una y otra vez con mi voluntad. No con la voluntad de Dios. Con ella no puedo tropezar. Amén. Tropiezo todo el tiempo con mi propia voluntad. Sí, amén. No crean que dejé de luchar. No crean que dejé de luchar. Mi voluntad es dejar de amar. Mi voluntad es no perdonar. Mi voluntad es no seguir pasando por alto. Porque esa es la voluntad de la carne. Y está dentro de mí. Porque dice Pablo, y hallo este mal, que el mal está en mí. Porque lo que no quiero, eso hago. Es una lucha de todos los días de mi vida. Le voy a perdonar, voy a pasar por alto, voy a seguir adelante, le seguiré brindando mi amistad y de pronto en mi voluntad digo no, y se acaba todo. Y Dios me dice, ve y sírvele. Aleluya. Oh Dios. Pastor, dice que le presté $1,000 a mi hermana y no me lo paga. ¿Qué cree usted que debo hacer? Hermana, ¿quiere conocer la voluntad de Dios o la mía? Claro que la de Dios no. Le voy a dar la mía y le va a costar $20. Es que la de Dios es carísima. No la podría pagar. Mire, hágase esto, hermano. ¿Cuánto le debe? $1,000. Cómprase una 38, le pega 3 balazos y se acabó la deuda. ¿Y qué es ese consejo, pastor? Ese es mi consejo como pastor. Porque le voy a dar el de Dios, a ver si lo puede pagar. Si te dio una mejilla, ponle la otra. Aleluya. Te quitó la capa, dale la túnica. Así que vaya a darle otros $1,000. No, mejor me compro la 38, pastor. ¿Te cuenta que mi consejo era mejor? Porque no queremos la voluntad de Dios. Porque no la queremos aplicar a nuestra vida. ¿Cuántas veces en el matrimonio ha habido discusión porque quiere prevalecer la voluntad de uno de ellos? Y tenemos un problema cuando la voluntad de Dios es otra. Y Él nos dice, a través del apóstol Pedro, que mis oraciones tienen estorbo delante de Dios cuando estamos en ese problema dentro del matrimonio. Así que la voluntad de Dios es que no haya discordia. Pero ahí vamos nosotros, haciendo nuestra voluntad. Es un asunto muy serio. Amén. Así que en esta mañana, el Señor quiere que usted entienda y que examine en cada área de su vida. Amén. ¿Cuál ha sido la voluntad que ha estado prevaleciendo hasta este momento? ¿Ha sido la de Dios o ha sido la suya? Y si ha sido la suya, entonces habrá muchos azotes. Porque el que conociendo la voluntad de Dios o del Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. Y eso es real. No es un pasaje sacado fuera de contexto. Es Jesús diciéndonos que eso va a venir a nosotros, que esto va a suceder. Así que yo le digo a muchos, hermanos, ustedes tienen un problema. Ustedes van y dibujan un mono. Y bien bonito, negro, el mono agresivo. Se dan la vuelta y después, ¡ay, el mono! Si usted lo acaba de pintar, porque se asusta con su rebeldía, con su desobediencia, usted lo pintó y se asusta de las consecuencias. Así que esta mañana vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad. Amén. Señor, no la he entendido tu voluntad y ahí he fallado. Enséñame a hacer tu voluntad. Puesto de pie. Con gloria sea el Señor.